Bueno, vamos a conversar con Mercedes Balabé, dirigente político, además promotora del movimiento Cambio en Paz, que por ello vamos a hablar también Cambio en Paz. Eso es bien interesante, el planteamiento, la nomenclatura, ¿no? En este caso que surge, pero el tema político electoral, evidentemente nos va a llevar un buen espacio esta conversación con Mercedes. Y primero, darte la bienvenida y segundo, hablar un poquito de lo que tú visualizas o intuyes o presumes y por qué. Me inicio con esto, lo de Cambio en Paz, como un movimiento. Bueno, Cambio en Paz son dos palabras que recogen el anhelo de los venezolanos. Los venezolanos queremos un cambio, necesitamos alternabilidad, necesitamos dejar un modelo social, político, económico para entrar en otro que favorezca más las libertades, la dignidad de la persona, la capacidad de producir, etcétera. Pero queremos también que ese cambio sea pacífico, ¿no? No queremos un cambio traumático. La mayoría de las encuestas reflejan que el venezolano quiere vivir en paz, quiere trabajar en paz, quiere educar a sus hijos en paz. Y la verdad es que eso no extraña, Carlos, porque es el anhelo más profundo del corazón humano. Las personas desean vivir en paz. Y la paz está muy poco valorada en el mundo. Uno ve lo que está pasando, los conflictos bélicos en Ucrania, en el Medio Oriente, y uno se da cuenta que además promover la paz en Venezuela no solamente es un mensaje para este país, sino para el mundo entero, que necesita un liderazgo político capaz de encarnar esos valores que hacen posible la paz social. Por eso Cambio en Paz ha sido para nosotros pues una consigna y nuestro nombre, porque donde vamos y le decimos a las personas, pues encajamos perfectamente con lo que son sus anhelos y sus deseos más profundos. Ahora fíjate, te pregunto, ¿eso pudiera de repente alguien que nos escucha generar alguna confusión? Te lo digo por lo siguiente, porque el concepto y el planteamiento de la paz lo maneja de una forma recurrente el gobierno. Los dirigentes del gobierno hablan de paz, de amor y paz. Eso no se va a confundir un poco con, o se pudiera confundir con lo que tú promueves, sí, junto con el grupo que te acompaña, por supuesto. Bueno, Cambio en Paz y nuestra insistencia a todas las personas que se van sumando a este movimiento es que tiene que hablar más con los hechos y con las obras que con las palabras. Porque las palabras son muy bonitas, son muy poderosas, pero luego en las obras es que se demuestra si realmente tú eres pacífico, claro, si realmente respetas al otro, si realmente respetas los espacios democráticos o si no. Y yo creo que es demasiado claro si eres tolerante, si eres pacífico, y es demasiado claro que frente a estos términos el gobierno utiliza un discurso muy ambivalente, muy incoherente, muy incongruente. Y nosotros, en cambio, hemos dicho nuestra vía es la vía electoral, porque es la vía pacífica, es la vía civilizada, es la vía democrática. Y hemos dicho también que el país necesita un gran esfuerzo de unión nacional, un gran esfuerzo de reconciliación nacional para poder resolver los problemas. Si seguimos en este estado de confrontación existencial, agónica, de rechazo, de falta de reconocimiento, pues Venezuela seguirá empobreciéndose como cualquier familia que cuando empieza a tener conflictos internos muy grandes se empobrece. Ahora fíjate, Mercedes, el tema del terreno político electoral, ¿no? Que es muy corto el tiempo para recorrerlo porque hay unas elecciones el 28 de julio. En este caso, ¿cómo entenderse estos factores, por ejemplo, de la vida nacional? No el gobierno, no lo involucro porque ya tiene su espacio, tiene incluso ya su candidato que este viernes deberán proclamarlo, pero el resto del país, los que están descontentos, los que están agobiados, los que están frustrados, ¿qué hacer en ese sentido? ¿Por dónde canalizar toda la inquietud y todo, digamos, esa intención o propósito de cambio en el que muchos piensan? Dos cosas pienso respecto a este tema de la incertidumbre que estamos viviendo. La primera es tener clarísimo que la vía es electoral. Tenemos que votar, tenemos que participar. Hay una buena noticia, las encuestas reflejan un ánimo alto de participación electoral. No podemos abandonar otra vez la vía electoral, la vía constitucional, la vía del voto. No obstante las limitaciones. No obstante, es que va a haber muchos obstáculos, pero somos una mayoría que se tiene que expresar electoralmente porque es como mejor se expresaría. Un poco aprovechar las rendijas que se Un poco aprovechar las rendijas, un poco confiar en la fuerza que podemos tener nosotros mismos. La decisión sobre la candidatura recae hoy en día en manos principalmente de María Corina Machado, ganadora de las primarias, y ella va a saber orientar ese caudal hacia un desenlace electoral. La abstención, decía Luis Herrera Campins, un fundador de la democracia en Venezuela hace muchos años,
es deserción política, es dejar de luchar. La abstención no nos lleva absolutamente a nada, ¿no? Y yo creo que eso ya el liderazgo político lo ha asimilado, lo ha entendido. No es una carrera fácil, no está exenta de muchos obstáculos y de muchas trampas, pero esa es una idea madre que tenemos que tener. La segunda, Carlos, el ciudadano, participación en otros ámbitos. No, la democracia no es solamente participación electoral, la democracia es participación en mis círculos sociales más pequeños, desde un condominio, una asociación de vecinos, un tema local, municipal, relacionarse con las autoridades del municipio, exigirles, demandarles cosas, participar, porque así fortalecemos la democracia de abajo hacia arriba. Mira, yo que he estado en estos meses haciendo un trabajo muy intenso con Cambio en Paz en el municipio de Baruta, pues me he dado cuenta que las personas necesitan un liderazgo cercano, necesitan compartir sus inquietudes, sus problemas, sus denuncias. Casi siempre el reclamo es: no nos oyen, no nos visitan, no nos atienden ni siquiera en la oficina, y esa es la gran tarea que tenemos en este momento. Es coyuntural esa tensión, es coyuntural el tema, solo algunas personas, no se pueden decir que serán todas, pero es coyuntural porque te atienden en función de que se acerca un proceso electoral, en función de que vienen unas elecciones, que necesito escoger a una persona, sea en el ámbito que fuese, como mi representante. Bueno, mira, vamos a hacer una pausa y regresaremos enseguida. Muy bien. Bien, seguimos conversando con Mercedes Malavé, promotora del movimiento Cambio en Paz, dirigente político. Bueno, hablábamos de la decisión electoral, hablábamos del candidato, la oposición que se agrupa alrededor de la plataforma unitaria, porque la otra oposición, la que tiene representación parlamentaria, en fin, tiene otro escenario. Pero ese grupo de partidos que está en la plataforma unitaria, que bueno, que avala la candidatura de María Corina Machado, corre contra el tiempo y tiene que decidir antes del 21 al 25 de marzo qué alternativa, porque definitivamente por todo lo que se ve, lo que se observa, lo objetivo y tangible es que ella no va a poder ser candidata. Entonces, ¿qué va a hacer en ese sentido? Es una decisión bien difícil la que tienen, y tienen que conversar con ella porque evidentemente María Corina se ha convertido en la gran electora y su peso por el volumen de votos que sacó en las primarias le llevan a ser una gran electora. Más otros dicen, bueno, pero tampoco es ella sola, hay un grupo de partidos que pueden promover y buscar un consenso, ¿no? Sí, dos cosas tienen claras las personas en este momento, en las conversaciones que tenemos todos los días. Una es que María Corina tiene que orientar el voto hacia una candidatura presidencial, una candidatura que pueda llevar al país hacia una transición. Y lo otro que tienen clarísimo es que la abstención no nos lleva a nada, como lo dije en el segmento anterior. Por lo tanto, tiene una gran responsabilidad, que Dios la ilumine, que sus luces y su conocimiento de la gente la orienten para saber qué hacer y tener varios planes, digamos, en caso de que ocurra problemas en la carrera electoral, pero que el plan siempre sea permanecer en la vía electoral, ¿no? Se puede, como tú dices, si te sacan por la puerta, entras por la ventana y tienes que estar todo el tiempo en esa contienda. Pensemos lo que pasó en Barinas. No se reconoció un resultado, se repitió la elección y el liderazgo político decidió permanecer en la vía electoral a pesar de todos los atropellos. Y lograron que la mayoría se pudiera expresar mediante el voto popular. Pues estamos viviendo una situación similar a nivel nacional y creo que eso está en manos de muy pocas personas, Carlos. Por eso digo, mientras tanto, quienes hacemos política tenemos que dedicarnos mucho a lo local, fíjate, a la organización local. Fíjate, perdona, lo que a veces confunde es que sí, ya parece ser que comenzaron esas reuniones, plataforma unitaria, María Corina, etcétera, pero hay factores muy cercanos a ella que evidencian y establecen voz pública en el planteamiento de que debe seguir, debe continuar, que no puede haber sustituto o sustituta, sí. No les gusta el término. Sí. Enrique Capriles acuñó el reciente, bueno, no hablemos de sustituto o sustituta, sino de opción, pero por lo menos el que está inhabilitado ha dicho en forma clara y explícita, hay que buscar una opción que no puede ser María Corina. Bueno, ese es su criterio, ¿no? Y creo que otros que no lo evidencian en forma pública también por dentro lo están pensando. Es la soledad del líder, ¿no? Que al final está él solo con su conciencia y frente a su responsabilidad.
todo el liderazgo político universal. Hemos estudiado tantas historias desde Sudáfrica, España, Polonia, sobre transiciones ahí, Chile, bueno, sobre transiciones, sobre momentos complejos políticos de los países. El líder siempre termina decidiendo solo frente a su conciencia qué es lo que tiene que hacer. Y por supuesto que hay voces de un lado, voces de otra, gente que le recomienda y tal, pero al final quien tiene la responsabilidad frente a cada venezolano es el líder en el que la gente confía y es el que tiene que tomar una decisión. Siento que la gente habla claro, o sea, la gente está clara en que la vía es electoral, que la vía es la participación y que esto tiene que cambiar y que el cambio tiene que ser pacífico. Pero si tú te sigues manejando, porque, repito, es una carrera contra reloj, en ese marco de incertidumbre, la gente puede comenzar a frustrarse, la gente se desgasta, la gente se agobia, la gente piensa, bueno, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la posibilidad de participar dentro de lo que es el universo político electoral que se nos plantea? Entonces tú ves que mucha gente dirá, bueno, mira, si no hay unidad, yo no me involucro. Si me van a escoger un candidato caprichosamente, yo no me involucro. Entonces, tú ves esa discusión que se va generando. Sí, fíjate, Carlos, que es verdad, el liderazgo es pasajero. Los momentos en los que un líder aglutina a la población son cortos, son pequeños periodos de tiempo, pero el deseo de cambio en Venezuela lleva muchos años. Uno se puede remitir al 2013, incluso, ya llevamos más de 10 años, esta población buscando una salida electoral, una salida, un cambio político en Venezuela, una alternabilidad, porque es que la reelección indefinida, además de un mal gobierno, es una cosa que nadie aguanta, ¿no? Entonces, ese deseo de cambio yo siento que es permanente, que es insistente, que es resiliente, como es resiliente el pueblo de Venezuela, y por lo tanto, pues buscará su cauce, ¿no? El liderazgo que tiene que hacer, pues ser útil a ese deseo de cambio, no obstaculizarlo, no frenarlo por intereses personales o pequeños que no se concentren en ese gran interés nacional que es producir un cambio político, no alrededor de una persona, sino alrededor de un proyecto de nación. Ahora hagamos un ejercicio imaginario, simplemente, aquí vale todo. Suponte tú que hay un candidato unitario, ¿no? Y surge un volumen de identificación y crece como la espuma y se convierte en una alternativa real e inclusive irreversible de ganar una victoria. Vienen las otras preguntas. ¿El gobierno estará en capacidad de entender que la gente ha decidido votar por otro y no por el candidato oficial? El gobierno podría entender siempre y cuando se dé una negociación seria, donde se den una serie de garantías y normas que permitan el respeto a las distintas corrientes políticas, negociación, sin duda alguna. A las distintas corrientes políticas, que se reconozca el chavismo como una fuerza social, política, simbólica, muy importante en el país, muy arraigada en el mundo militar. Hay una serie de pasos hacia el reconocimiento que se tienen que dar para que el país entre en una nueva dinámica política más democrática, con más alternabilidad, con más equilibrio de pesos y contrapesos en el manejo del poder público, que ahora no la tenemos, con garantías de que los líderes municipales, regionales van a poder seguir haciendo política, que va a haber un Estado de Derecho donde se va a respetar verdaderamente la justicia, el debido proceso y toda una serie de cuestiones muy estrictas que tienen los estados para poder realmente garantizar los derechos de las personas, sus derechos a la libertad, a las libertades políticas, etcétera. Y bueno, por eso, o sea, ganar las elecciones no es lo más difícil. Lo más difícil es el proceso de reconciliación nacional que viene después, el proceso de unión, de reconocimiento para que el país pueda avanzar de manera estable. Bueno, bien interesante. Habrá ocasión, Mercedes, de volver a retomar estos temas en una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Hacemos una pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo Actual.